Bueno, pues vamos a dibujar entonces esto, primero en perspectiva cónica, luego lo haremos en axonométrico. Es un prisma rectangular, recto, que tiene encima otro prisma, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, que este prisma está centrado, o sea que está exactamente encima del punto central de la cara superior. Y segundo, vamos a considerar que, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de tamaño, mejor para ir al núcleo de la cuestión, que va a ser el cálculo de sombras y de reflejos, ¿no? Y hacer bien la dirección de las sombras con las fugas, ¿no? Entonces tenemos la pieza y, como ya sabemos, la podemos hacer a ojo en cualquier perspectiva y sacar los datos, ¿no? En vez de, partiendo de los datos, obtener la perspectiva. Era lo que llamábamos una restitución, ¿vale? Bueno, pues según eso hacemos entonces rápidamente ahí líneas paralelas, ya que vamos a empezar mejor por la cónica. Entonces vamos a marcar el horizonte y ahora lo que representamos es un rectángulo que, como vemos, tiene estas líneas paralelas, con lo cual concurrirán en un mismo punto. Entonces tenemos aquí una fuga y las dos paralelas, y aquí exactamente igual, una fuga y las dos paralelas, ¿vale? Bueno, ya tenemos el rectángulo, que puede ser la perspectiva de la base de esta figura, si la vemos muy de cerca, ¿no? Y ahora le damos una altura. Como no estamos calculando medidas, ya que además lo estamos haciendo al revés, pues estamos haciéndolo a ojo, pero sabemos que siempre podremos sacar los datos siempre y cuando nos den, pues por ejemplo, las medidas del objeto, ¿no? O sea que, partiendo de las tres medidas de, por ejemplo, de la base, estas dos y la altura, podemos obtener todo. O incluso también, sin necesidad de que nos den la altura, podríamos obtener, si nos dan las medidas de la base, podríamos obtener ya todos los datos de la figura, ¿no? Y los datos de la perspectiva. Bueno, entonces vamos a al tema que nos ocupaba, que era hacer las sombras de la figura. Entonces, fijaros que hemos hecho este rectángulo anterior, ¿vale? Ahora unimos con esa fuga y ya tenemos ahí prácticamente resuelta la figura en la parte inferior de la misma. O sea que tenemos ya el prisma, ¿vale? Bueno, hasta ahí no hay problema ninguno, ¿no? Decíamos que estaba centrada la pieza y, por tanto, teníamos que hacer aquí las dos diagonales para obtener el centro de la figura, ¿vale? Con lo cual, si hacemos las dos diagonales, ya sabemos que la intersección de las mismas es el centro de la figura, ¿vale? Y si, por ejemplo, digo que este cuadrilátero se apoya aquí y va a acotar cierta distancia, voy a marcarla, por ejemplo, voy a ponerla aquí, así, por este punto. Entonces aquí ya puedo hacer un rectángulo, lo voy a poner aquí aparte para que se vea. Si yo cojo aquí esta línea, pues las demás ya quedan definidas, porque si os fijáis, esta es paralela a esta, y donde corte aquí, aquí tendremos otra paralela a esta, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es lo que hago ahí arriba. Por lo tanto, cojo una línea cualquiera que corte a esas dos diagonales, por ejemplo esta, como no me hablan de medidas. Tengo este punto, tengo este otro. Ahora fugo hacia aquí detrás, obteniendo los correspondientes en la parte trasera, ¿vale? Entonces hago esta línea y vemos que corta aquí. Hago también esta otra línea y vemos que corta aquí. Y por último, estos tres puntos estarán alineados, ¿no? Lógicamente. Si está bien dibujado, deben estar perfectamente alineados, ¿no? Cosa que ahí no sucede mucho, pero bueno. Porque esto debe pasar por ahí. Bueno, ya tenemos eso, que sabemos ya que está centrado, ¿no? Si el prisma fuera hueco, bastaría con bajar aquí una vertical para mostrar que es un prisma hueco con otro prisma, ¿no?
pero lo que tiene encima es otro prisma que más o menos es de la mitad de la altura de la pieza, quizás un poco menos, ¿no? Bueno, esto sí que se podría calcular aquí, no haría falta hacer restitución ninguna. Entonces vamos a coger, por ejemplo, aquí líneas en vertical y ahora fugamos, ¿vale? Y lo mismo aquí. Línea que fuga hacia este punto, línea en vertical y línea que viene hacia aquí y hacia aquí. Bueno, tenemos ya el objeto, por aquí detrás la vertical pasará por ese punto, si está bien dibujado. Y ahora vamos a ver las sombras del objeto. Vamos a hacer la línea de atrás. Recordamos que en dibujo técnico son líneas ocultas. Vale. Bueno, pues podemos poner luz puntual o luz distante, ¿no? Si hacemos luz distante ya sabemos que los rayos son paralelos y aquí tiene más interés porque las líneas paralelas ya sabéis que concurren en un punto, ¿vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto, de este de aquí, vamos a hacer que sea, por ejemplo, bajamos una vertical por aquí. Entonces hacemos esta línea y fijaros que ya me dan el dato de que efectivamente si cojo este punto hago el rayo solar que viene por aquí, ese rayo solar corta sobre la vertical en la fuga de los rayos solares, ¿vale? Mientras que esta es la fuga de las verticales, ¿vale? Bueno, os acordáis del método, ¿no? Fijaros entonces que todos los rayos irán hacia aquí. Pues puedo hacer esta línea y ya sé que el rayo viene hacia aquí. Puedo hacer la de atrás y también sé que viene hasta aquí, ¿no? Y como esto corta en este punto, este será un punto de la sombra, ¿no? O sea, este será el punto, tiene su sombra aquí. Y la sombra de una línea paralela a un plano, pues será paralela también a esa recta, con lo cual ya puedo trazar la sombra por aquí. Bueno. Mientras que esta sombra de esta vertical va hacia la fuga de las verticales, ¿vale? Por lo tanto ya sabemos que viene a parar exactamente aquí. Bueno, y para concluir tenemos que la sombra de esta línea será una paralela que cortará a esta en un punto. Entonces, haciendo la paralela a esta línea por este punto, tenemos ya aquí el punto de corte. No, perdón, es este punto. Sí. Bueno, entonces de esta línea con esta de aquí me da este punto. Bueno, ya sabemos que esas son las sombras del objeto y podemos darle sombra ya para ir marcando, porque si sale mucha línea es mucho más fácil, lo podemos hacer a lápiz o si queremos con un rotulador para cubrir más grandes superficies, ¿vale? Bueno, pues esta será la sombra que... ¿Cómo se llamaba la sombra que proyectaba sobre el suelo? Exacto. Sombra que arroja sobre el suelo, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a la sombra propia. Evidentemente la luz viene del lado izquierdo y por tanto esto todo ya va a quedar en sombra. Vamos a darle sombra todo por aquí a la pieza. Bueno, como la pieza es naranja, pues podríamos poner toda naranja y luego dar esto más oscuro. Entonces ya le damos todo el mismo tono a la pieza. Y luego diferenciamos lo que sería sombra, ¿vale? Pues todo esto tiene el mismo tono en principio y ahora incrementamos los tonos con la sombra. Aquí también le damos tono homogéneo.
Bueno, pues ya tenemos el objeto y ahora ya sabemos que estas caras de atrás no llega la luz y son más oscuras, ¿vale? Y lo mismo esta de aquí. Bueno, tenemos ya la sombra propia y la sombra propia del objeto y la que arroja sobre el suelo. Bueno, ahora vamos a ver, imaginando que ahora este sea el suelo, pues hacemos lo mismo. A ver, ¿dónde tengo un lápiz? Bueno, vamos a hacerlo con esto. Entonces, fijaros que la sombra de cualquier vertical viene por aquí, hacia ese punto, vamos a marcarlo bien. La sombra de cualquier vertical va hacia ese punto. Bueno, pues la sombra de esta vertical que viene por aquí, la remarcamos, también irá hacia ese mismo punto, ¿vale? O sea que irá también hacia este punto. Bueno, viene por aquí y si ahora esto queda por fuera, que queda, eso quiere decir que la sombra va a quedar aquí también por fuera, ¿vale? O sea, para que se entienda, si un prisma proyecta la sombra dentro del objeto, por ejemplo este, pues en la sombra no se proyecta esta sombra, ¿no? Ahora bien, si el prisma es tal que resulta que esta sombra sale fuera, pues necesariamente una vez que calcule la sombra de este otro, tendré que sumar la sombra de este de aquí, ¿vale? ¿Entendéis, no? O sea que este, si sale fuera, como pasa aquí, habrá que calcular la sombra que proyecta sobre el suelo, ¿vale? Bueno, pues vamos a eso, fijaros que viene por aquí, entonces como esto es un plano vertical, podríamos bajar aquí una línea en vertical. Entonces hacemos la línea vertical por el punto este de contacto. Y ahora vemos que continuaría siguiendo la misma dirección, ¿vale? Por aquí. Eso quiere decir que el rayo venía por aquí. Y vemos que esta línea corta a esta en este punto. Por lo tanto ya sabemos que la sombra vendrá por aquí. Bueno, ahora la sombra de este punto, como tenemos ya la sombra del prisma viene por aquí y viene por aquí. Y ahora la sombra del punto este del extremo ya no hay que hacer todo lo mismo, basta con unir y corta aquí. La sombra de esta línea será una paralela. Y ahora la sombra de este punto pues corta aquí. Por lo tanto, esto irá hacia F sub V. Y esa será la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, necesariamente todo esto ya queda en sombra, ¿no? Que es la sombra que proyecta sobre esa cara. Vale. Aquí tenemos la sombra proyectada ahí. Y ahora la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno. Bueno, esto supongo que no habrá ninguna duda, es simplemente lo siguiente. Sí, a ver dónde está el boli. ¿Y la sombra que aporta la figura de arriba sobre la figura de abajo también es sombra arrojada? Es autoarrojada, se llama. Fijaros, es solo esto, fijaros qué elemental. Si tenemos el prisma y tenemos, por ejemplo, este plano, ¿no? De repente el plano de sombra que pasa por aquí sigue esta dirección y si este prisma no existiera, pues este plano que viene por aquí, pues sigue cortando por aquí
hasta que el rayo de luz intercepte aquí la posición en el suelo, lo veis, ¿no? O sea, el rayo de luz viene por aquí, esto sigue esta dirección, como es un plano vertical, baja en vertical y ahora hace esto, ¿no? Que es lo que hicimos aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto ya la luz incide más directamente aquí de manera ortogonal que aquí, por lo tanto esto será más oscuro, esto será más claro que esto, ¿vale? Ahora ya, pues lo que decíamos, íbamos a marcar un poco efectos de reflexión, entonces esto lo podemos oscurecer un poco, este plano, y este también, porque, como decíamos, incide la luz más tangencialmente, mientras que esté más ortogonalmente. Vale. Luego teníamos también que este objeto que tenía aquí la sombra propia y que proyectaba sobre el suelo, sobre la pieza mismo, por aquí. Esto por detrás cubre todo. Pues también, si ahora pensamos en los reflejos, tendremos que pensar que esto se reflejará hacia abajo, ¿vale? ¿Todo el mundo lo entiende eso? Sí. O sea, el reflejo de esto será una simetría espacial hacia abajo, ¿vale? Y la sombra, como decíamos, como no me coge ahí el oscuro, a ver si con otro... Y la sombra vendrá por aquí. Entonces ponemos esto más oscuro. O sea, por un lado tenemos la sombra más intensa y luego tenemos aquí el reflejo de esta línea, ¿vale? Y como esto tiene más claridad que esto, entonces le ponemos aquí más oscuridad. ¿De acuerdo? Para hacer ver que esto se refleja enfrente. ¿Vale? O sea que este tono lo intentamos ahí unificar un poco y aquí ponemos hacia el fondo más oscuro, ¿no? Como que se va perdiendo. Entonces esto se refleja hacia abajo, esto tiene más oscuridad y esto... Y si el suelo fuera reflectante, ¿dónde aparecería la reflexión? Pues aquí, ¿no? Todo el mundo lo ve, ¿no? Ya que es una simetría en el suelo hacia abajo. Por tanto, esto aparecería más oscuro. Vale. No hay duda sobre esto, ¿no? Sería la continuación hacia abajo, ¿no? O sea que si hacemos una línea en vertical, pues viene por aquí. Bueno, tendríamos otro reflejo que esto ya necesitaríamos calcularlo. Hasta ahora, pues, como es la continuación, como pasa con esta línea y como pasa con esta, pues no hay que calcular nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, calculara dónde se refleja esta línea en el prisma, todo el mundo entiende que esta línea se reflejará también en el prisma, ahí, manteniendo una distancia igual, ¿no? Ahí, todo el mundo lo ve, sí. Esta línea se reflejará ahí enfrente, ¿no? Vamos a ver aquí, batería, que se queda esto así. Bueno, pues decía, por un lado teníamos que esta cara tenía más luz que esta porque la luz daba más perpendicularmente sobre esta cara, ¿vale? Y luego teníamos el reflejo de esto y ahora fijaros que el reflejo de esto será la continuación, ¿no? O sea que si esto es oscuro, pues esto deberá reflejarse también ahí con algo de oscuridad hacia adentro, ya que esto se refleja ahí enfrente, ¿vale? Bueno, ahí no se distingue muy bien, pero... O sea que tendríamos, por un lado, lo voy a poner aquí, tenemos esto, entonces tenemos el reflejo de esta línea quedará aquí enfrente, todo el mundo lo ve, ¿no? Porque es una simetría. Y el reflejo de esta línea será la continuación, ¿vale? Y el reflejo de esta línea será esta, y ahora el reflejo de esta línea por aquí detrás vendrá así, ¿no? Con lo cual ahí tendremos ya el prisma reflejado abajo, esta línea aquí enfrente y esta aquí enfrente. Y se acabaron los reflejos.
dentro del prisma, ¿vale? Entonces tenemos esta línea que será la continuación, esta que será la continuación, esta también la continuación, mientras que esta, aunque lo marque de más así, para que se entienda, esta que será la continuación y esta que será su simétrica en el espacio. O sea que si esto va hacia esta fuga, pues su simétrica también irá hacia la misma fuga, ¿vale? Bueno, esto vendría por aquí y por tanto el reflejo de esta línea vendría hasta aquí y terminaría ahí. Eso quiere decir que termina con esta línea, nada más. Vale. Bueno, por último decíamos que la sombra iba hacia F sub V y venía por aquí, se proyectaba sobre la figura y donde cortaba aquí bajábamos una vertical y luego iba hacia FV, ¿vale? O sea, vertical y hacia FV. Bueno, esta sería la continuación. Ahí tenemos la línea y su continuación. Y aquí tendríamos la base de la figura, ¿vale? Bueno, pues esa sería ya la figura al completo con sombras y reflejos. A ver si puedo enfocar más. Eso se ve un poco. A ver, así. Bueno, todo el mundo entiende entonces. Ahí los reflejos. Fijaros la sombra que va hacia FV. ¿Vale? ¿Y ahora qué reflejo me faltaría? Que alguien me lo diga. Del cubo de abajo, o sea, del prisma de abajo. Sí, esta cara. Por la parte de abajo, ¿no? Sí, porque ¿qué habría que reflejar? Esto, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Que va hacia abajo. Sí. O sea, de repente esto hacia así, visto desde arriba, el prisma tiene esta sombra, ¿no? Todo esto en sombra, ¿no? Pues necesariamente el reflejo de esa sombra será esta. Eso quiere decir, habría que calcular este ángulo igual que este. Para eso sí que necesitamos restituir con todo el detalle. Entonces en el espacio lo vamos a hacer a ojo, ya que no tenemos el punto de vista, ¿no? Bueno. ¿Podríamos hacerlo sin ser a ojo? Bueno, vamos a ver, si hago una línea por aquí, sabemos que este punto, claro, necesitamos también esta distancia. Entonces, al principio, las distancias no las tenemos, los ángulos tampoco. Esto es una línea que viene por aquí, casualmente coincide con esta, pero no sabemos si es una perpendicular en el espacio, con lo cual tampoco nos valdría. Entonces, bueno, en principio habría que hacer la restitución y hay que tener el punto de vista para calcular, ¿vale? Entonces, fijaros, la simétrica de esta viene por aquí, luego esto corta aquí, entonces vamos a hacerla así, por aquí. Esto, la línea que viene por aquí, luego iría hacia este punto. Ya digo que esto habría que calcularlo y está hecho a ojo. O sea que el reflejo de toda esta sombra será todo esto. Con lo cual ya podemos venir aquí a incrementar el oscuro este, ya que está marcando el reflejo de todo este detalle, ¿no? De este detalle de sombra, ¿vale? Lo marcamos así un poco más. Bueno, pues entonces ya estaría completo. Tenemos la sombra del objeto que viene por aquí abajo, que se proyecta en el suelo. Aquí podríamos marcar más oscuridad. Se proyecta aquí abajo en el suelo. La sombra que proyecta aquí sobre la misma figura, el reflejo de este fragmento de la pieza, el reflejo de esta cara aquí abajo, con lo cual podríamos incrementar aquí un poco esto, incrementar aquí también un poco esto para diferenciar de... Y luego esto que está más oscuro también podríamos poner por aquí un poco más oscuro hacia adentro, ¿vale? Y aquí pues unificar esto, ya que está reflejando una zona más alejada de la luz y por tanto esto se va dispersando. Bueno, dispersando es un nombre que significa otra cosa en cuestiones de luz, digamos difuminando, ¿vale? Bueno, pues ese sería el cálculo. Ya digo, no es realista porque para que lo fuera primero tendremos que jugar con el oscuro de las líneas, eso por un lado. Segundo,
que habría que darle el valor del tono exacto. El valor es la oscuridad de cada tono, cosa que en geometría tampoco es un dato con el que trabajemos, ¿no? Y luego muchas más condiciones de la luz, ¿no? Como por ejemplo lo que utiliza el ordenador de radiosidad para hacer el cálculo de degradados por el rebote de fotones sobre las caras, ¿no? Pero bueno, ese sería el procedimiento de cálculo, que es lo que nos interesa, ¿no? Luego lo demás ya sería una cuestión de dibujo artístico, ¿vale? Bueno, pues supongo que estará claro, ¿no? Bueno, tenemos también la simétrica de este detalle de sombra que viene por aquí y se marca sobre todo hasta aquí. Pues habría que hacer aquí la simétrica por detrás y lo mismo aquí. Esto tenemos ahí su simétrica, pues aquí arriba exactamente igual y quedará sobre este tramo ahí reflejado. Con lo cual ya tendríamos todo, ¿no? Tendríamos el reflejo de esta línea que queda ahí detrás, el reflejo de esta línea que quedará aquí detrás y la intersección de esta cara con esta otra, que es esa línea, ¿no? Marcamos aquí la línea, la prolongamos en su reflejo. Vale. Y ya lo tendríamos al completo.